tardes, hoy estamos con las psicólogas Alba Selene Cantor y Karina Torres Méndez. Me hicieron el favor de hacer una entrevista sobre la psicología clínica. ¿Cuál es su enfoque terapéutico principal? Es la psicología integrativa, que básicamente se centra en la fusión de algunos enfoques como humanista, psicodinámico, cognitivo-conductual. El mío es una fusión más como entre una terapia contextual que va más al conductismo y en algunos casos cognitivo-conductual. ¿Qué haces para crear un ambiente de confianza con tu paciente? Creo que lo primero que hago es justamente preguntar, más bien como darle ese espacio para poder hablar libremente. Muchas veces algunos psicólogos luego quieren como iniciar a hacer preguntas o demás. Entonces, en mi caso lo que hago es darles la libertad del primer día, como si ellos tienen dudas, incluso si ellos en algún momento habían tomado psicoterapia y demás, que ellos me digan más bien como para relajar. Sé un poquito, porque muchas veces, vuelvo a decirlo, el primer encuentro, si para nosotros a veces puede causarnos hasta cierto nerviosismo, para ellos mucho más. Entonces creo que es darle como ese espacio para que pueda sentirse bien. Ok, pues en esta parte, ¿cuál era para ganarse la confianza? Sí, de tu paciente. Ok, pues dependiendo mucho, por ejemplo, yo ocupo, obviamente, como estructurar la parte de las sesiones y las primeras pues las voy ocupando como para poder entrevistarlo y conocer su historia de vida. A partir de ahí, normalmente pues tratar como de identificar, hacer una escucha activa, y a mí normalmente en las primeras sesiones pues me gusta como estructurar como qué les gustaría trabajar y cuáles van a ser como esos objetivos terapéuticos, pero haciéndolo de una manera como muy empática para que ellos vayan poco a poco, porque si bien es cierto que conforme te van tomando confianza te van a ir contando realmente qué cosas son las que les suceden, porque incluso hay algunos síntomas que te los pueden referir a la cuarta, quinta sesión en ese tiempo, porque es todo un proceso. O sea, no podemos como esperar que en las primeras 3 sesiones se tenga todo, pero sí como explicarles un poco y que ellos vayan teniendo como esa confianza, ¿no? Aquí depende mucho también si es qué tipo de terapia, ¿no? Si es terapia presencial, si es terapia en línea, porque va a ir cambiando esa situación. ¿Cómo manejas situaciones de crisis emocional o de riesgo? Depende también cómo sean. Si es de manera presencial, te comparto las últimas veces que me ha sucedido a nivel como de terapia particular, digámoslo así, ha sucedido a través de llamadas, ¿no? Entonces, lo que hago primero es preguntar a dónde se encuentra, porque yo necesito saber, al no estarlo viendo, yo necesito saber dónde se encuentra, si está con alguien más, qué es lo que ve a su alrededor, para ver si la persona también, por ejemplo, está orientada, que puede ser que te conteste incluso no lo sé, ¿no? Entonces, en este caso que era un menor de edad, ahí sí, a pesar de que muchas veces, bueno, de que existe esta confidencialidad, al ser un menor de edad, sí tengo como la responsabilidad, incluso en la parte ética, de poner en aviso a alguien para que, te digo, se les de decir, ¿saben qué? Se encuentran acá, tienen que ir por él, y me espero en la llamada hasta que esas personas lleguen en donde él está, ¿no? Entonces, muchas veces justamente, te digo, primero es saber dónde se encuentra, si está solo, cuál es como justamente en ese momento la situación que está sintiendo, la parte que está, pues que provocó esta crisis, ¿no? Ya después lo que hago justamente es decir, a ver, vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer esto, y con él obviamente lo pongo en el contexto de no me cuelgues hasta que alguien llegue por ti, o si él no quieres, no me cuelgues hasta que tú llegues a tu casa, si es que me dice, por ejemplo, estoy cerca, ¿no? Eso cuando no es de manera presencial. Cuando es de manera presencial, lo primero que se hace, o lo primero que yo hago, justamente es buscar un lugar lo más adecuado posible, entendiendo que muchas de esas crisis obviamente se pueden presentar en cualquier lugar, pero si es posible, estar en un lugar que sea óptimo para la persona. Ya después de eso, justamente escucho. A veces lo que más necesita una persona es ser escuchada, y también de pronto se utilizan ciertas estrategias para ir de alguna manera tranquilizando a la persona o estabilizándola, ¿no? Pero vuelvo a decirlo, todo depende del lugar, o más bien como, pues sí, el lugar en el que se pueda presentar.
Pues ahí digo, creo que coincido con todo lo que dijo Alba, dependiendo del lugar. A mí creo que lo que les podría ayudar, me ha pasado con muchos pacientes que presentan síntomas de ansiedad, que dependiendo a veces como las características donde se atiende, por ejemplo aquí a nuestras espaldas, que es un lugar de atención pequeñito, mucha gente con esos rasgos, al ser un lugar tan chiquito, les genera ansiedad el simple hecho de sentirse encerrados. Entonces hay veces que cuando trabajamos con eso, pues primero es importante, ¿no? Ver como los estímulos. Unas veces me ha ayudado desde abrir la puerta para que sientan como que fluye más el aire, de ahí escuchar y tratar de hacer ciertos ejercicios, ¿no? Que serían como de respiración o relajación para contener en ese momento y poder continuar con el proceso terapéutico. Estamos hablando que si en este caso es terapia, estamos hablando de 1 hora o dependiendo cómo nos dé la sesión. Si en algunos casos vemos que la crisis, que es decir, cuando ya hay una crisis realmente que no pueden respirar, que sienten que se les está paralizando el rostro, ir implementando otros pasos, que en todo caso también puede ser ir a dar un recorrido, porque el caminar puede tranquilizar o llevarlos al baño, que se pongan agua en el rostro, como a ocupar varias cosas para hacer solamente ese punto que es como contener el cuadro que está presentando la persona. Y ahí ya es como dependiendo en cada caso, porque en un tratamiento pues son varias sesiones en los que se tiene, y normalmente con ese tipo de ejercicios la gente va a lograr estabilizarse y vuelves a tener tu sesión nuevamente. Ahí, por ejemplo, cabe recordar, y seguramente tú lo vas a aprender después, que existe justamente todo un modelo de intervención en crisis. No es lo mismo los primeros auxilios psicológicos a la intervención en crisis, que tú puedes decir que justamente la diferencia de la intervención en crisis y la terapia es que la intervención en crisis solamente vas a hablar de ese tema que en la persona ha provocado esa crisis, ¿no? Que muchas veces pueden ser hasta 6, 8 sesiones y solo se va a concentrar en eso. Después vas a pasar a todo, digamos, a todo el proceso terapéutico, pero mucho va a depender, nuevamente te digo, de la situación incluso que lo esté generando. ¿Cuántos años de experiencia tienes en el área? Yo les comentaba que yo egresé en el 2015. Sin embargo, creo que me ayudó bastante que desde el año 2014 hasta el 2019 tuve que estudiar prácticamente todo nuevamente acerca del área clínica, y que haya yo empezado como con profesores y con compañeros como coterapeuta me ayudó. Entonces, creo que desde ahí justamente puedes iniciar esta parte en la que inicié en la psicoterapia en este caso, pero sí acompañada de, ¿no? Desde los aprendizajes hasta la parte de alguna manera de saber una evaluación constante de ti como psicoterapeuta para saber en qué podías mejorar y demás. Entonces yo inicié justamente, creo que en el, no sé, como en el 18 tal vez, ya después de aprender durante varios años, pero que no me dejaron sola, ¿no? O sea, sino que seguía ese trabajo continuo hasta el 2019 que dejo de tomar como todo este aprendizaje. Bueno, en mi caso, como incursioné, donde yo estudié, tienen como una clínica integral, entonces desde ahí nos asignaron pacientes, que fue en este caso teníamos acceso a niños y niñas. Ahí me tocó un niño y después me tocó un adulto, ¿no? Para hacer como esos planes, y fue interesante, ¿no? Porque el primero fue como con un enfoque el niño con un cognitivo-conductual y el otro fue con un enfoque interconductual. Entonces, aunque pareciera que son similares, tienen sus peculiaridades cada uno, y de ahí pues me dio ese apoyo, ¿no? Tú lo que veías y el profesor que te iba como guiando en cómo tenías que hacer esa intervención. Salgo, y yo saliendo no me dediqué como tal a la psicología clínica, entré a la parte organizacional. Entonces ahí conocí un poco, después en lo que obtuve mi título, ahí ya me empecé como a especializar un poco más, y es ahí donde incursiono ya como en la parte clínica a nivel particular, y obviamente ahí estudiando, y entré con unos compañeros en uno que se llamaba supervisión de casos, donde nos daban la oportunidad de ir comentando como qué problemáticas y qué avances tenías. Entonces, como son aproximadamente más de 200 psicólogos, pues los que comentan los casos a veces son muy similares a los que tú tenías. Entonces, en esa retroalimentación de libros, y nos daban las sesiones cada 15, cada mes. Ahorita ya van siendo un poco más espaciadas, pero prácticamente ahí es donde ya empiezo con la clínica, que formalmente yo creo que la tomé como entre 2020 y 2021 hasta la fecha. ¿Cómo manejas a los pacientes que son resistentes a hablar? Yo siempre he comentado que es difícil, pero también muy agradable trabajar los silencios, ¿no? Que es algo a lo que muchas veces nos da miedo como psicólogos, trabajar el silencio de una persona.
porque a veces tal vez no necesariamente es tu resistencia, sino que puede haber muchos factores por los cuales la persona se quede callada, ¿no? Entonces, en ocasiones, es que todo siempre va a depender de las características y del tema que quieran trabajar y de todo lo demás. Pero, por ejemplo, eso me ha pasado mucho más con adolescentes. A pesar de que son ellos quienes muchas veces quieren ir, creo que me ha sucedido más con adolescentes y, bueno, con adultos jóvenes. Y lo que hago justamente es, a ver, para empezar, a veces también entender, a veces lo que buscamos solo es como cierto contacto, pero también está bien si no quieren hablar en ciertas sesiones. No necesariamente tenemos que apresurarlos a querer hablar. Es darles el tiempo, justamente como en este contexto de poder darles un espacio. Obviamente ya si llevamos así, no sé, un tiempo considerable, ahí sí, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Empezamos en mi caso lo que hago son por preguntas o por temas más bien que pueden parecer como fuera desde sus gustos, qué canción escuchan, qué les gustaría hacer, qué les gustaría ver. Recuerdo mucho que parte de todo esto, pues justamente un maestro siempre me decía, no le tengas miedo a que la persona se quede callada, porque muchas veces es cuando como psicólogos que inician, a donde puede ser muy frágil que empiecen a cuestionarse incluso si su trabajo no es bueno o que quieran decir algo para romper con ese silencio, pero no, a veces los silencios también te van a comunicar algo. Entonces, como también te están comunicando algo, son parte incluso del análisis que tú como psicólogo clínico debes de hacer. Y entonces te digo, por lo regular comienzo con otros temas que no le generen ansiedad a la persona o que no le generen malestar y que a mí me puedan ayudar primero a entablar justamente una conversación. Ya cuando entablaste una conversación, puede ser que ahora sí se puedan abordar los otros temas que a la persona le están preocupando. Sí, ahí depende mucho, ¿no? Digo, aquí me gustaría poner el ejemplo. A mí una vez me tocó, realmente el chico no fue quien buscó directamente la terapia, sino fue su mamá quien buscaba como terapia para sus dos hijos. Entonces, en este caso fue de modo virtual y desde que inició la sesión fue complejo, ¿no? Para mí como todo un reto porque solamente había audio y el chico decía que a veces no tenía cámara, que no servía. Entonces, complejo, ¿no? Porque si de por sí en un espacio virtual lo que te conecta es como ver un poco, el solo escuchar se vuelve aún más difícil, ¿no? Pero él fue con el paso de las sesiones, que fue justo como decía tu pregunta anterior, ir ganándote como la confianza, ir platicando, respetar esos silencios y ahí darle espacio, ¿no? Yo trato como de estructurar lo que voy a revisar como en cada sesión y ver, ¿no? O sea, si uno de mis objetivos era incluso esta parte de las habilidades sociales o la comunicación, ir viendo, ¿no? Si no tiene como algo que contarte o hay veces que le dices que si pasó algo en la semana o si quiere comentar algún tema y hay veces que te llegan a decir, no, todo está bien y se quedan callados. Entonces, si se les da la apertura y dicen que no, respetar eso y empezar como, díganse algo, ¿no? A ver algún tema que sea pertinente en ese momento para poder ir haciendo un poco la plática. En todo caso, que se vea que hay como cierta incomodidad, pues también se le puede dar la opción al paciente de que si desea continuar o quiere que nos veamos en algún otro momento, porque también no se trata como de ir forzando. Y, por ejemplo, en este caso que ponía, con este chico fueron varias sesiones en las que nunca quiso conectar la cámara, solo logré que la conectara 1 o 2 veces. Este chico a mí me busca porque tenía esta parte como de ideación suicida y que obviamente pues ya no tenía actividades, no había trabajo, no había escuela y lo único que se dedicaba era estar en casa. Por eso es que la mamá buscaba la terapia para él porque pues estaba preocupada por las actividades que él tenía. Entonces con él fue como irme ganando la confianza poco a poco hasta que logré que pudiera como poner la cámara y pues digo, ¿no? Ahí son pacientes con que quieras tener tu estructura, pues sí son pacientes que demandan un mayor número de sesiones. ¿Cómo manejas tus propias emociones en casos difíciles? Buena pregunta. Justamente ayer, atendiendo a una persona, me decía, yo no podría ser psicóloga, me dijo, porque capaz si lloro frente a la persona. Y yo creo que justamente sin darnos cuenta, esas herramientas te las va dando la universidad. Obviamente no es como que haya un tema así de cómo no vas a llorar frente a tu paciente por ciertos temas. ¿Cómo no llorar en la primera sesión? ¿Cómo no llorar en la primera sesión? Pero creo que sí te va dando ciertas herramientas, como esta parte de escuchar activamente a la persona, y eso va a hacer no que dejes de ser consciente de ti mismo, por decirlo así,
pero sí que como estás atento a la otra persona, a ver, no es que mis emociones ahorita sean lo primordial, es del otro, ¿no? Obviamente hay temas que te van a mover, ¿no? Dependiendo nuevamente incluso de lo que tú estés viviendo, pero como te decía hace un momento, muchas veces también ahí cabe decir, a ver, ¿puedo con este tema o no puedo con este tema? Si puedo con este tema, adelante. Ahí también tienes que tener recursos, como en caso, ¿no? ¿Cuáles son esos recursos que de pronto, obviamente, no necesariamente tienen que ser como emociones, como decirlo, de tristezas por algún tema, sino incluso muchas veces frustración si algo no está funcionando, los objetivos y demás, la estructura que se había puesto en la sesión no se cumplió, todo va a generar siempre reacciones en ti. Pero justamente una de las estrategias que más he ocupado es tener a un grupo de compañeros, de colegas, y que entonces justamente nosotros lo que hacemos es como platicar, pero desde este contexto del análisis, cuáles son los casos que incluso nos está provocando, que puede ser muchas veces, te digo, puede ser desde frustración, o tal vez el tema sí me está generando algo, y obviamente tener que trabajarlo también, porque eso también habla de que muchas veces algo tienes que trabajar. Ahora hay otros temas que puede ser que por la situación solamente en ese momento lo estés viviendo, ¿no? Que tal vez no es en la clínica, digo, ambas también nos dedicamos a esta parte de la evaluación psicológica. Entonces muchas veces con las personas que nos toca valorar hay ciertos temas sensibles, ¿no? Y hay ciertos temas con los que obviamente yo de pronto pues me quedo pensando, las emociones también pueden florecer, pero no en ese momento. Aquí creo que sí cabe decirlo, no es en el momento en el que estamos con la persona, sino más bien fuera de, es cuando también tienes que ser consciente de cuáles son esas emociones que estás teniendo y puede ser que a partir de eso entonces tengas que también trabajar ciertas cosas, o pues tampoco está mal decir, esto me hizo sentir, ¿no? Y también si a veces necesitamos hacer ejercicios de relajación, respiración y demás, puede ser que solo sea en ese momento y digas, ok, ya, puedo continuar. Sí, en efecto, ¿no? O sea, aquí creo que es la parte educativa, toda la carrera y todo lo que van aprendiendo durante los semestres. Y aquí ya es ir viendo a lo que te enfrentas. Muchas veces dicen que sí es como trabajar lo propio, por lo cual también se recomienda que los psicólogos acudan a terapia para trabajar como esas cosas o puntos que pudieran afectar en ese momento. A mí normalmente, digo, creo que forma también parte de mí, aunque me cuenten historias sumamente tristes, desde que estaba estudiando nunca me ha generado como ese malestar o llanto. Al contrario, no, a mí me da como esta parte empática de ver que si alguien está en crisis, como poner toda mi atención para ver como qué tengo que hacer o qué decir. Entonces yo funciono así, tiendo a enfocarme más en eso y no me produce como tanto malestar. Sin embargo, cada cuerpo reacciona diferente. Y cuando sí hay historias trágicas o eventos altamente estresantes o traumáticos, sí te quedas, en mi caso me siento como cansada. Y lo que a mí me ayuda mucho posterior es a veces platicar. Afortunadamente apoya, por ejemplo, ahorita que nos dedicamos a esta parte de evaluar cuando nos tocan casos pesados, mi forma es como contar cómo me sentí todo, y ahí en ese momento me siento relajada. Muchas veces ahí funciona, si ya te dedicas a la clínica, darte como este espacio entre sesión y sesión. Porque hay veces que si estás poniendo una sesión que acaba 1 hora y ahí ya estás poniendo la otra, no te estás dando como un tiempo para ver, procesar y descansar todo lo que acabas de absorber. Entonces ahí tú conocerte y darte tus propios tiempos para también cuidar la salud mental de quien está atendiendo. Sí, incluso te recomiendan como ciertas técnicas, como dijo Cari, además del tiempo, por ejemplo, un propio cierre personal. Ajá. ¿No? No sé, entre cada sesión, por ejemplo, desde levantarte por un vaso de agua, un té, caminar, acostarte si 3 puedes, minutos, ¿no? sí, o sea, sí tienes que tener como ciertas técnicas, obviamente saludables también para ti. Por ejemplo, a mí de manera personal, cuando solo estoy con personas o en el área clínica, yo disfruto mucho los silencios, ¿no? Es como, ok, ya escuché, necesito estar en silencio después de que todo ya está aquí, y entonces de alguna manera me vacío, por decirlo así, pero a través del silencio, ¿no? Entonces creo que sí tienes que tener como este tipo de estrategias y técnicas, y entender que no todas van a ser para todos. Puede ser, si a ti te gustaría después dedicarte a la clínica, que tengas tus propios cierres de esa manera, y eso te va a ayudar a poder continuar. ¿Cómo trabajas con pacientes que no están motivados para el cambio?
Tienes muy buenas preguntas. Definitivamente, tienes muy buenas preguntas. Cari, estoy pensando en mi respuesta. Ok, en esta parte de pacientes que no tienen que dijiste. Que no están motivados para el cambio. Ok, aquí creo que parte mucho, depende, la clínica es muy extensa, ¿no? O sea, ¿a qué te gusta, no? Si estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, ¿por qué hago este paréntesis como en edades? Porque interfieren mucho, ¿no? Principalmente niños, niñas y adolescentes, normalmente muchos de los que van a buscar ese espacio terapéutico a veces son los padres, porque ven ciertas conductas, porque ven cosas, entonces ahí, o en adultos jóvenes, te vas a encontrar en personas que te van a visitar porque los están mandando, pero realmente a veces ellos no logran identificar qué sucede. Y obviamente conforme tú trates de avanzar, pues hay como una resistencia al cambio, ¿no? Porque quien quiere la modificación de la conducta es el padre o tutor. Hay muchas veces lo que yo he hecho, dependiendo la población que me toque, aquí voy a poner, ¿no? Pongamos un caso de un niño o un adolescente que ya como con mucha resistencia terapéutica, trato de avanzar, ¿no? A lo mejor dar 1, 2, 3 sesiones, ir viendo el seguimiento y en caso de que no, si es con algún tutor, platicarle la situación que pasa y a lo mejor muchas veces el que requiere más como la atención o la asesoría es el padre o tutor, quien va a implementar cambios de modificación de conducta o dependiendo que se necesite. Eso por un lado. Y en caso de un ya adulto que te esté apagando y que busca un cambio, pero como que no hay resistencia, como que no quiere trabajar, pues ahí sí ya es más, a mí me gusta más la terapia con adultos, ya un caso más como de enfrentar, ¿no? Pues entonces qué buscas o qué requieres y cómo buscar el punto clave de cómo llegar a ese paciente. Es complejo, ¿no? Porque muchas veces puede ser que esto se dé porque no es el enfoque adecuado, porque no son las características que también nos podemos presentar, que hay pacientes que nos pueden ver 1, 3 veces y ya no regresan. Y que eso también te hace a ti dudar, uno como profesional, pero también ir viendo todo eso que se requiere, porque muchas veces el mundo es complejo, no todo es terapia psicológica, y ahí es donde también uno tiene que hacer todo este análisis, porque mucha gente vive muchas cuestiones difíciles, que a lo mejor en la terapia va perfecto, pero es gente que la corrieron de su casa, que no tiene ingresos, que hay una cuestión muy social, que también hay que ir centrando, porque todo lo que la gente muestra es reflejo de algo que vive. Entonces ahí es como tener una mirada multifactorial para poder apoyar en esos casos. Y realmente digo, en mi punto siempre llego a ese punto y es difícil como que alguien como que se resista. Como Cari ya habló de esta parte cuando de alguna manera la resistencia está como por estos dos ámbitos, porque ellos no los llevaron, porque los llevaron o porque hay algo en ellos que puede ser difícil. Te voy a poner un tercer ejemplo, digámoslo así, en donde es parte justamente como de la, ¿cómo decirlo? Como de la sintomatología, ¿sabes? También te puedes encontrar eso, en donde más bien no es que como lo hagan de manera consciente. Ajá, no es que lo hagan de manera consciente, sino más bien hay ciertas cosas que de verdad hay muchas personas con las cuales les impide ese cambio. Ahora creo que también acaban de tocar un tema bien importante, ¿no? Hay muchas veces que ellos sí quieren, que obviamente ellos sí... Por eso están yendo. Sí, claro, están dispuestos. Pero como bien acaban de decir, ¿no? Allá afuera, yo siempre les digo, y sobre todo con los niños y adolescentes, ¿no? Con los niños y adolescentes les digo, aquí, en esta hora, puede que sean guau, ¿no? Que tengan las características que tú dices, están perfectas, pero allá afuera no es lo mismo que estar en el espacio terapéutico. Entonces muchas veces, y eso justamente me recordó un caso, creo que ella sí quería cambiar, digámoslo así, ¿no? O sea, sí quería que hubiera ciertos cambios y demás, pero hay muchas veces que por no querer dejar al psicólogo, todo lo que han avanzado van hacia atrás. Sí, también, ¿no? Se genera una... Porque existe una resistencia y hay muchas veces las personas te lo dicen, ¿no? Casi, y después de aquí, ¿cómo voy a hacerle, no? Si todas estas sesiones que nos vimos, pues de alguna manera sabía que hay alguien que me iba a estar como diciendo, ¿no? Pero ahora que no lo voy a hacer, entonces muchas veces también por eso se presentan estas como resistencias o estos síntomas. Ahora, ¿qué es lo que yo hago ahí? Depende de la población, como bien lo dijo, depende mucho de la población. En el caso de los niños, por ejemplo, prefiero, o más bien, una de las condiciones también es trabajar con los padres, desde lo que yo hago, ¿no? Por lo regular, pues sí. Y en el caso de los adolescentes, tiendo a poner algunas sesiones también con los papás, porque muchas cosas
tiene que ver más bien con ellos y las conductas de los niños adolescentes solamente son el síntoma. En el caso, por ejemplo, de los adultos, también creo que algo que se tiene que trabajar primero es identificar desde dónde viene el no querer ese cambio. Porque vuelvo a decirlo, creo que pueden ser por diferentes razones y dependiendo de la razón es la manera en la cual tú la vas a trabajar. Si la razón es que es porque no te quiere dejar, a ti como psicólogo también incluso darte cuenta de la relación que ya se estableció, ¿no? Si es porque puede ser incluso que te digan, ¿sabes qué? Es que creo que hay ciertas cosas que no me parecen, que no me gustan. Bueno, todo va a depender, vuelvo a decirlo, de cuál sea la razón por la que este cambio no exista o esta resistencia esté presente con las estrategias que puedes utilizar. Y también aquí hay una gran diversidad, ¿no? Porque yo he escuchado, por ejemplo, de muchos luego amigos que van a terapia y que dicen, ¿no? Que mucha parte de lo que les puede cansar es que el terapeuta como que nada más, ¿y qué hiciste? Y platícame de ti. Y mucha gente se llega como a desgastar porque dice, ¿cómo voy a estar como pagando nada más como por escucharme a mí mismo? Pero siempre les digo yo, ¿no? Depende como el enfoque, qué características y que pues son un conjunto de muchas variables que pueden determinar ahí. Sí, y creo que por eso hay la importancia justamente de saber y de analizar justo. Necesitas saber, creo que la segunda pregunta es, necesitas saber cuáles son esas características y qué sí te puede funcionar. Si tú te das cuenta que la persona no va a hacer justamente o lo que espera es justo algo como mucho más estructurado, porque incluso algunos te dicen, ¿y qué tareas me vas a dejar? ¿No? O sea, vienen a partir, que puede ser que ya hayan tomado sesión previamente o que ahora que Facebook y todos esos medios nos ayudan tanto, ¿o no? Que dicen, no, pues es que yo vi que los psicólogos dejan tareas y esto, ¿no? Entonces esperan ciertas cosas de ti, pero por eso justamente tienes que darte cuenta de qué características y qué sí va a funcionar y qué no. Así es. ¿Cómo te actualizas profesionalmente? Creo que la actualización va todos los días. Número 1, es todos los días, tanto teóricamente como metodológicamente, pero también creo que una parte que a veces olvidamos de la actualización es conocer el mundo, ¿no? Porque como bien lo dijo Cari hace un momento, muchas cosas que tienen que ver y que incluso es una de las críticas que durante estos últimos años se ha dado a la psicoterapia, es que no todo es terapia, ¿no? Que yo, obviamente eso no se dice, pero yo por más que te diga, échale ganas, si te acaban de correr del trabajo, si estamos en una crisis económica, de nada va a servir lo que yo te pueda decir porque acaba de pasar eso, ¿no? Entonces, creo que la actualización, voy desde esa parte, también es conocer el contexto del lugar y obviamente con cursos, con diplomados, con seguir estudiando desde esta parte teórica, metodológica, en una cuestión formal. Eso definitivamente te va a ayudar, lo tienes que hacer sí o sí, para que puedas tener incluso esta parte como mucho más presente en cuestión de la parte académica. Pero creo que también debemos de tener presente toda la otra parte, que es pues, conocer el contexto. Sí, pues coincido, ¿no? Y prácticamente sería lo mismo, es continuar con el estudio, porque sí, realmente la licenciatura nos da conocimientos generales, pero no como para poder intervenir en diferentes contextos. Uno, la parte académica, y otra que creo que hemos hecho ambas, que es como estar como en un círculo como de supervisión, que puede ser con compañeros que ya se dediquen al área, o con algunos maestros, o incluso, ¿no? El mundo ha cambiado tanto que puede ser de forma virtual, en algo que te sientas cómoda, donde se dé como esta supervisión para cuando uno va iniciando, a ver, estoy aplicando esto, o también por mucha experiencia que tengas, puedes encontrarte con casos que no funcionen, y que hay veces que aunque no funcione, tu paciente no te deja, pero tú internamente dices, algo falta, entonces a veces esa supervisión te da como herramientas de, a ver, voy a implementar para poder dar como esa solución. Y sí siento que en todas las áreas de la psicología, pues sí es una actualización constante. O sea, creo que lo que nosotros nos dedicamos va cambiando, ¿no? Porque antes era como la competencia del compañero, pero ahorita incluso ya tenemos una competencia virtual. Ya hay terapias virtuales, ya hay, y no me refiero a que sea en línea, sino que ya hay con otros mecanismos que te ponen en otro escenario. Entonces sería todo. Muchas gracias. Gracias, esperamos haberte ayudado.